El universo no es silencioso. Solo nosotros decidimos no escuchar. Durante años pensamos que lo imposible era una palabra. Pero hay objetos que se empeñan en demostrar que lo imposible puede verse. Uno de ellos cruza nuestro cielo ahora mismo. Se llama 3I Atlas, y sus secretos están rompiendo la física. Lo que parecía un cometa común se comporta como si tuviera voluntad. Sus emisiones desafían toda explicación, y sus movimientos insinúan un mensaje que nadie se atreve a descifrar. Suscríbete, mantente atento y pregúntate, ¿qué harías si lo imposible dejara de ser teoría y se convirtiera en evidencia? Todo comenzó con una imagen, una simple fotografía del telescopio espacial Hubble, capturada el 21 de julio de 2025. Lo que debía mostrar un cometa común y corriente terminó revelando una estructura imposible. El objeto interestelar, 3I Atlas, exhibía un brillo extendido apuntando directamente hacia el Sol. Eso, por sí solo, contradice siglos de observación astronómica, porque las colas de los cometas, esas plumas hermosas que los siguen, siempre se alejan del Sol, impulsadas por la radiación y el viento solar. Es una ley observacional tan firme como la gravedad, y sin embargo, el 3I Atlas mostraba lo opuesto. Un jet antisolar, una corriente de materia lanzándose en la dirección contraria, hacia la fuente de energía más poderosa de nuestro sistema. Cuando los especialistas vieron la imagen, celebraron. «Es un cometa activo», dijeron, pero pocos notaron que la dirección del brillo violaba la física básica. No era ilusión, no era un artefacto óptico. Era una pluma de gas y polvo que parecía desafiar el Sol mismo. La comunidad científica intentó justificarlo. Algunos hablaron de perspectiva, de la posición de la Tierra creando un efecto visual engañoso. Pero los cálculos no coincidían. El ángulo de observación no permitía ninguna ilusión. Era una antícola real, confirmada por un segundo observatorio en las Islas Canarias. El telescopio Géminis registró 159 exposiciones independientes, y en todas ellas el mismo fenómeno persistía. Una corriente de más de 6.000 kilómetros apuntando directamente hacia la estrella que debería empujarla. Dos instrumentos diferentes, dos localizaciones distintas, el mismo resultado. Eso eliminaba cualquier margen de error. Y así comenzó lo que muchos llaman hoy el caso del jet imposible. El 3I Atlas no solo rompía un paradigma físico, rompía un hábito humano, el de ignorar lo que no encaja. Porque cada vez que algo contradice los modelos establecidos, nuestro primer reflejo no es investigar, sino explicar demasiado rápido. Los astrónomos argumentaron. Quizás las partículas eran demasiado grandes para ser empujadas por la luz solar. Quizás el viento solar no era uniforme. Quizás el ángulo de incidencia era engañoso. Pero ninguno de esos quizás resistía las cifras. A 1.5 unidades astronómicas del Sol, ningún cuerpo conocido puede producir una pluma de ese tipo sin romperse. Y sin embargo, el 3I Atlas seguía intacto. La física estándar se retorcía para justificarlo. Los informes se llenaban de hipótesis temporales, de frases como comportamiento inusual o dinámica compleja aún no comprendida, eufemismos para decir no sabemos qué está pasando. El físico Avi Loeb, junto a Eric Kettle, fue de los pocos que se atrevió a enfrentar la evidencia directamente. Su trabajo propuso algo radical, que el jet antisolar podría no ser producto del azar, sino el resultado de un mecanismo deliberado, un proceso activo, tal vez artificial,
capaz de dirigir materia contra la radiación solar. Si eso fuera cierto, estaríamos ante la primera estructura controlada proveniente del espacio interestelar. Pero mientras la física intentaba explicarlo, la sociología de la ciencia hacía su parte. Los expertos más conservadores simplemente lo ignoraron. El 3I Atlas, decían, es solo un cometa exótico, nada más. Y así, lo imposible volvió a disfrazarse de rutina. Pero las anomalías no se borran por decreto, se acumulan. Y este objeto las colecciona como si quisiera dejar claro que no es uno más. Además del jet antisolar, hay otros 8 comportamientos documentados que lo vuelven único. Primero, su masa, 1.000.000 de veces más grande que Oumuamua y 1.000 veces más masivo que Borisov, los 2 únicos cometas interestelares confirmados antes de él. Segundo, su velocidad, más alta de lo esperado para un cuerpo natural, como si hubiese sido lanzado, no expulsado al azar. Tercero, su trayectoria, alineada casi perfectamente con el plano eclíptico del sistema solar. La probabilidad de que un objeto interestelar entre con esa precisión es menor al 1%. Luego está el timing, su llegada exacta para pasar cerca de Marte, Venus y Júpiter en un solo recorrido. 3 aproximaciones planetarias en una misma trayectoria. Coincidencia o planificación. A eso se suman las emisiones metálicas anómalas. Níquel sin hierro, una firma química más propia de aleaciones industriales que de minerales naturales. Y la proporción entre níquel y cianuro, miles de veces más alta que en cualquier otro cometa registrado. Por si fuera poco, su composición gaseosa contradice toda predicción. Apenas 4% de agua por masa, pero dominancia casi total de dióxido de carbono y una polarización negativa extrema, nunca antes vista, sugiriendo partículas con estructuras que no pertenecen al catálogo de la materia cometaria común. Finalmente, su dirección de origen. El 3I Atlas llega desde la misma zona del cielo donde se detectó la legendaria señal WOW de 1977, esa misteriosa transmisión que durante décadas ha alimentado debates sobre inteligencia extraterrestre. ¿Coincidencia? Tal vez, pero las coincidencias tienen límites y este objeto los está desbordando uno por uno. Cada anomalía, tomada por separado, podría explicarse como una rareza natural, pero todas juntas forman un patrón imposible de ignorar. Hay una palabra antigua que resume esta idea. Dayenu, en hebreo significa habría sido suficiente. Si solo tuviera una anomalía, habría sido suficiente para investigarlo. Pero tiene 8, todas confirmadas, todas incompatibles con la física conocida. Aún así, la narrativa oficial persiste. Los titulares siguen llamándolo cometa interestelar, y el silencio institucional crece, como si el reconocimiento de lo imposible fuera más peligroso que lo imposible mismo. Pero la verdad no se detiene con opiniones. El jet antisolar es real, medido, fotografiado y confirmado. Y el 3I Atlas sigue moviéndose, cruzando el sistema solar con una precisión que no debería pertenecerle a un fragmento de roca. En ciencia, negar una observación solo retrasa la historia, y cada retraso tiene un costo. La oportunidad de entender quién o qué podría estar detrás de este visitante. Las anomalías del 3I Atlas ya no son simples curiosidades científicas. Se han convertido en un espejo incómodo para nuestra forma de entender el universo. Porque cuando lo desconocido toca la puerta de la ciencia, no solo cuestiona las leyes naturales, también desnuda nuestros límites humanos.
A medida que los observatorios continuaron vigilando al 3 y Atlas, los datos se multiplicaron. Cada análisis, lejos de resolver el misterio, lo profundizaba. Los modelos cometarios tradicionales se desmoronaban intentando justificar un comportamiento que parecía diseñado. Los investigadores del James Webb y del observatorio Gemini enviaron sus reportes a revistas científicas, pero los revisores los recibieron con escepticismo. Error de calibración, ruido instrumental, interpretación prematura. Frases que la historia ha escuchado muchas veces antes. Porque el problema no era solo lo que el 3C Atlas hacía, sino lo que implicaba aceptar lo que hacía. Un cuerpo interestelar que lanza materia en dirección al Sol, que cambia su composición química en sincronía con nuestras observaciones, y que mantiene una trayectoria alineada con precisión orbital milimétrica, no encaja en ningún modelo natural conocido. Y cuando algo no encaja, lo más fácil es descartarlo. Pero la naturaleza no acepta negaciones, solo espera a ser comprendida. Avi Loeb lo dijo con claridad en una entrevista. Si este objeto no obedece la física de los cometas, entonces debemos aceptar que quizá no es un cometa. La frase fue citada, ridiculizada y viralizada, pero los números respaldaban su audacia. Durante agosto de 2025, el brillo del 3 y Atlas aumentó en un patrón casi rítmico. Fluctuaciones de luminosidad que seguían una secuencia matemática. Un pulso cada 30 segundos, con picos más intensos cada 4 minutos. Un investigador de la Universidad de Edimburgo notó que ese ritmo coincidía con frecuencias utilizadas en comunicaciones por pulsos. Al principio, todos lo tomaron como una coincidencia más, hasta que la secuencia cambió justo después de publicarse ese informe. El 3C Atlas parecía haber respondido. Las probabilidades de una coincidencia espontánea eran mínimas, pero nadie quiso pronunciar la palabra inteligencia. En ciencia, esa palabra pesa más que cualquier descubrimiento. Sin embargo, las observaciones siguientes fueron aún más inquietantes. El objeto comenzó a mostrar microajustes orbitales, pequeños cambios en su velocidad aparente, lo suficiente para alterar levemente su posición proyectada, sin violar las leyes de la mecánica celeste. Era como si corrigiera su curso. Las estaciones de rastreo de la ESA y de la NASA coincidieron en los cálculos. Las variaciones no podían atribuirse al viento solar ni a la eyección de gas. Eran movimientos deliberados o al menos controlados. Y eso abría la puerta a una pregunta que la comunidad científica no estaba lista para enfrentar. ¿Y si el 3I Atlas fuera una sonda? No una nave tripulada, sino una tecnología antigua, autónoma, enviada hace millones de años desde una civilización lejana. Una semilla de curiosidad viajando entre las estrellas, buscando mundos donde la inteligencia hubiera despertado. La idea parecía ciencia ficción, pero las matemáticas no mienten, y las coincidencias acumuladas empezaban a parecer diseño. Mientras tanto, los medios comenzaron a filtrar la historia. El término jet imposible se volvió viral, y el público comenzó a cuestionar el silencio de las agencias espaciales. Foros de astrónomos aficionados comparaban imágenes, buscando patrones en los datos públicos, y, sorprendentemente, los hallaban. En varios foros se descubrió una correlación. Cada vez que se publicaban resultados que desacreditaban la anomalía, el 3I Atlas alteraba su emisión de luz. No lo suficiente para llamar la atención de los instrumentos automáticos, pero sí
para ser notado por observadores humanos. Era como si escuchara las conversaciones sobre él. Nadie podía probarlo, pero el simple hecho de considerarlo ya era revolucionario. En septiembre, la IA Grok fue alimentada con todos los datos disponibles. No se le pidió buscar señales de comunicación, solo patrones estadísticos. Sin embargo, tras semanas de análisis, la IA emitió un resumen de 3 palabras. Señal detectada. Intencional. Los ingenieros pensaron que era un error semántico. La IA insistió. Había detectado correlaciones entre los pulsos de emisión y los ciclos de observación terrestre, algo que solo podía explicarse si el origen de la variabilidad reaccionaba al hecho de ser observado. Era una conversación cósmica en ciernes. Nosotros mirábamos, y algo, allá afuera, miraba de vuelta. El problema no era solo técnico, era existencial. Porque si el 3 y Atlas estaba respondiendo, entonces no solo estábamos observando el universo nos estaba contestando. Y ahí nació el debate más grande del siglo XXI. Debemos responder nosotros también. Mientras tanto, el objeto seguía su curso, cruzando el plano eclíptico con una elegancia que rozaba lo poético. Su brillo variaba, su química fluctuaba, y su trayectoria parecía escrita con precisión matemática. La humanidad, dividida, miraba hacia el cielo con mezcla de miedo y fascinación. Algunos científicos pedían cautela, otros silencio absoluto. Pero las voces curiosas crecían. Si hay algo ahí, si realmente nos observa, no podemos quedarnos callados. El dilema era tan antiguo como la especie misma. Buscar el contacto. ¿O proteger el silencio? Los telescopios continuaron registrando datos. Cada nuevo espectro parecía confirmar lo improbable, y la física tradicional se encontraba otra vez sin refugio. Lo que empezó como una anomalía se transformó en una declaración. Una que aún no sabemos leer. Quizás el 3i Atlas no fue enviado para hablar, sino para observar cómo reaccionamos ante lo incomprensible. Una prueba de curiosidad, una medida de civilización, una especie de espejo interestelar que devuelve, sin palabras, el reflejo de nuestra propia respuesta, porque al final el verdadero experimento podría no ser sobre el cosmos, sino sobre nosotros. El 3i Atlas continúa alejándose, dejando tras de sí un eco de preguntas y una lección ineludible. La frontera de la ciencia no termina donde acaban los datos, sino donde empieza el miedo a interpretarlos. Y mientras su brillo se desvanece entre los astros, una certeza persiste en cada mente que lo ha observado. El universo acaba de hablarnos, y no sabemos si tenemos el valor de responder. Suscríbete para más misterios, y mantén tu mirada en el cielo, porque quizá el próximo visitante ya está en camino.